Hola, bienvenido, bienvenida. Es agradable contar con su compañía para este estudio. La lección para esta semana se titula El extranjero dentro de tus puertas. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Deuteronomio 10:19 y dice: Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este mandato está incluido en el que Jesús llamó el segundo mandamiento en respuesta a la pregunta del escriba: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Después de responderle: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, agregó, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Era una novedad lo que Jesús presentó al escriba? No. Citó Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Para alcanzar el ideal de Dios en nuestra vida conforme a esos dos mandamientos, debemos comenzar donde se debe. Moisés lo planteó a los israelitas diciéndoles: circuncidad vuestro corazón. Como lo dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. El problema del ser humano es la dureza de corazón, la terquedad. Los israelitas dejaron ver su dureza prácticamente desde que salieron del cautiverio. Ahí nomás, cuando apenas habían llegado a Horeb, mientras Moisés recibía las tablas de los mandamientos, ellos se volvieron a la idolatría, y de allí en adelante constantemente se rebelaron contra Dios y su voluntad. Por eso ahora, a punto de entrar a la tierra prometida, en la renovación del pacto que les propone Moisés, les recomienda: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es que Dios quiere tener acceso directo, sin ningún tipo de obstáculo, al corazón, a la mente, a la voluntad, a los afectos de cada persona. Mientras esto no suceda, seguiremos siendo tercos, negándonos a obedecer al Señor. La razón que Moisés les da para que circuncidaran el corazón es la grandeza, el poder, la soberanía, la justicia, la bondad y el amor de Dios. Reconocer estas cualidades de Dios y aceptarlas para su vida los prepararía para el mandato que les daría a continuación en Deuteronomio 10:19. Amaréis al extranjero. El versículo dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amar a todos sin excepción es seguir el ejemplo de Dios, es ser como Él, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido, como dice en Deuteronomio 10, 17 y 18. No hay razón válida para considerar inferior a ninguna persona que pasa necesidad, que no tiene formación académica, recursos económicos, posición social o la calidad migratoria que nos hace creer superiores. Así como Dios le ama a usted, ama a todos los demás, sin ningún tipo de distinción o favoritismo. Debemos amar como Dios ama, sin distinción. Debemos amar a quienes Dios ama, a todos. Volviendo al versículo donde Moisés indica a Israel que debe amar al extranjero, allí mismo da la razón para hacerlo: porque extranjeros fuisteis en Egipto. La experiencia como extranjeros, como cautivos en Egipto, había sido dura, amarga para Israel. Allí habían visto y sufrido lo que es ser marginado. En base a esa difícil prueba, debían ser bondadosos y amar y tratar con respeto y de la mejor manera posible al extranjero, al huérfano, a la viuda, que eran personas menospreciadas en el mundo antiguo, en el que se trataba a estas personas como animales, o peor aún. Israel, que tenía al Dios verdadero, debía ser una luz para las naciones circundantes, mostrando por su trato a los demás que el Dios a quien servían no hace acepción de personas, que ellos habían aprendido de Él a ser amables y bondadosos con los marginados. Ese sería un poderoso testimonio de la superioridad del Dios verdadero, del Dios que es amor. Dentro de la idea de las relaciones interpersonales apropiadas, otra importante indicación que Moisés dio al pueblo es: juzgad justamente. Volviendo a Deuteronomio 10, 17 y 18, encontramos que nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido.
Lo que se nos deja ver de Dios en este pasaje es también lo que Dios espera que seamos en nuestro trato y relación con los débiles, pobres y marginados de la sociedad, quienes si tienen que enfrentar en un juicio a alguien que tiene dinero, poder y conexiones, no son tratados con justicia. Es decir, la justicia se inclina a favor del que tiene dinero, del que tiene poder. Dios quería que su pueblo fuera diferente porque su pueblo debe representarlo ante el mundo. Por lo tanto, siendo que Dios juzga justamente, los cristianos debemos hacer lo mismo, tratar con justicia, aplicando la igualdad ante la ley a todas las personas, sin importar la condición económica, de poder o de conexiones que pueda tener. Se puede cumplir con los requerimientos de la Iglesia, es más, con los requerimientos de la palabra de Dios, conociendo las doctrinas, guardando la ley, devolviendo el diezmo, asistiendo a las reuniones, etc. Pero si se maltrata a los débiles, pobres y marginados, es una clara evidencia de que se está viviendo un cristianismo nominal solamente. Debemos ser como Dios y tratar con justicia a nuestros semejantes, independientemente de si son débiles, pobres, marginados o ricos, poderosos y bien conectados. Esto es parte de vivir una religión pura ante Dios, lo que implica mucho más que ir a la iglesia una vez por semana o aún todos los días de reuniones y cumplir, como ya hemos dicho, con los requerimientos. Una religión verdadera nos llevará a respetar la dignidad de nuestros semejantes, a no oprimir a quienes están bajo nuestra responsabilidad o que nos brindan un servicio como colaboradores, entre otras cosas, pagándoles a tiempo y justamente por el servicio que nos dan. Cuando no lo hacemos de esta manera, no solo somos considerados cristianos falsos, sino que ponemos en duda el amor y la justicia de Dios a quien profesamos seguir y servir. En Santiago 1:27 a 2:11, la discriminación o acepción de personas por posición económica se presenta en oposición al cumplimiento de la ley, considerando que del 5º al 10º mandamiento, el Señor los resumió en lo que respondió al escriba cuando añadió al primer gran mandamiento el segundo que dijo que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es verdad presente, tanto para los tiempos de Moisés, como para los tiempos de Santiago, como para los tiempos nuestros. Respetar, tratar con dignidad y justicia al extranjero, a los débiles, a los pobres, a los marginados, se basa en amar al prójimo como a uno mismo, y se aplica poniendo en práctica la regla de oro registrada en Mateo 7:12 que nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.